Recientemente estuve en el estado de Michoacán, en México, y pude ir a un lugar que se llama Ocampo. Ocampo es un lugar donde llegan las mariposas monarca cada año. Y es interesante que esas maripositas vienen a ese mismo lugar siempre. Y la pregunta es, ¿quién les enseña el camino? Porque las mariposas que se van a Estados Unidos y Canadá ya no regresan. Es la quinta generación de mariposas la que llega otra vez al mismo árbol o a los mismos árboles que están allí. ¿Quién guía a esas mariposas? Les diré algo. Si Dios puede dirigir a esas mariposas irracionales, ¿podrá dirigirnos a nosotros? ¿Podrá dirigir el destino de las naciones? Creo que sí. Pero yo me pregunto, ¿cómo podrá hacer la iglesia para predicar el evangelio o para terminar de predicar el evangelio a 7,000 millones de personas que hay en el mundo? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Hay alguna manera? Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que espero que nos ponga a pensar, nos ponga a reflexionar. En mi libro yo comparto algunas ideas acerca de lo que puede pasar en el futuro cercano. Y quiero compartir algo de eso con ustedes. El primer punto que quiero mencionar es la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo lo tendremos? Vamos a analizar esto rápidamente. Miren lo que dice aquí. En la primera enmienda de las 27 que tiene la Constitución de Estados Unidos, dice que el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíbe el ejercicio libre de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa. Eso dice. Pero nosotros bien sabemos que una cosa es cierta: para que haya libertad religiosa también debe haber libertad de expresión. Sin embargo, nosotros sabemos por lo que dice el libro de Apocalipsis que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Así que cuando la libertad religiosa se elimine, automáticamente se va a eliminar también la libertad de expresión. Y eso tiene implicaciones profundas para la iglesia y para el mundo también. Fíjense en lo siguiente, está profetizado. Elena de White señala en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, página 151, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y ¿qué más dice? Y republicano. Miren que a veces pienso que ahora que está Ben Carson ahí luchando para ser el candidato del Partido Republicano, pienso que si él llegara a ganar, no sería en nuestros días, porque ellos defienden precisamente los principios republicanos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto queda en manos del Partido Demócrata? A veces pienso que Dios está en su misericordia, está llamando la atención del mundo y de los grandes intelectuales del mundo a las verdades que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree. Y puede ser así, porque nunca antes en la historia se había manifestado un interés de esta naturaleza, pero ahora lo estamos viendo. Y a medida que se vaya haciendo más cerca, pues el momento de las elecciones, la atención se va a llamar más hacia ese punto. Pero bueno, dejemos eso por un momento. ¿De veras nosotros vamos en esa dirección? Bueno, este libro que ven ustedes aquí nos dice algo así. Este autor denuncia que la separación de la iglesia y el Estado está en peligro.
Y hay muchos otros libros que hablan precisamente de eso. Y advierte los esfuerzos que se están haciendo para reinterpretar la Constitución y señala también que la libertad de expresión está en discusión. Pero miren lo siguiente. Vamos a hacer esto un poco tipo novela para ver si nos quitamos un poco el sueño ahora. Hay dos novelas que son futuristas. En el libro Un Mundo Feliz, que se escribió en el año 1932, se dijeron algunas cosas interesantes sobre un medio de comunicación que hoy en día se cree que está pasando de moda y que se cree que en su momento va a dejar de existir. Con lo que van a ver ustedes esta noche, se van a encontrar que la Biblia y el Espíritu y Profecía ya están anticipando esto, y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que hacer algo para que esto no ocurra, tal como lo vamos a presentar a continuación. La otra novela es 1984. Miren lo que decían estos hombres. Si la tenemos ahí, según Orwell, en su novela 1984, él temía a aquellos que pudieran censurar los libros. Pero por otro lado, en su novela Un Mundo Feliz, Huxley temía que no hubieran razones para censurar un libro porque no habría nadie que quisiera leerlos. Porque pareciera que entre más se prohíbe algo, la gente más lo quiere conocer, quiere entender qué hay ahí detrás de todo eso. Entonces, miren, hay un libro que se llama Influencia. Ahí el autor presenta lo que se llama la ley de la escasez, y me llamó la atención que él dice que si algo es prohibido, tendemos a desearlo más. Cuando se prohíbe la información, existe la tendencia a creer más en esa información. Ahora noten ustedes lo siguiente. Siguiendo con el curso de pensamiento, Orwell temía a aquellos que pudieran privarnos de información. Pero Huxley temía a aquellos que podrían darnos tanta información que seríamos reducidos a la pasividad y al egoísmo. Y es lo que está pasando ahora. Hay tanta información a través de la internet. La gente no valora mucho eso. La gente anda entreteniéndose con muchas cosas que hay allí. Y es cierto, muchas personas en diferentes partes del mundo se están ahogando en medio de tanta información. Pero miren lo que viene a continuación. Orwell temía que la verdad fuera ocultada de nosotros. Pero Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de ¿qué? De irrelevancia. Orwell temía que llegáramos a ser esclavos de la cultura, pero Huxley temía que llegáramos a ser una cultura trivial. Pero eso va a acabar muy pronto. Huxley temía que los libertarios y racionalistas, que siempre están alertando contra la tiranía, fallaran en darse cuenta del apetito casi infinito del hombre por la distracción. Y eso lo vemos a diario en el propio hogar de nosotros. Los hijos pareciera que están allí metidos solamente en asuntos de entretenimiento. En 1984, según Orwell, la gente es controlada por medio del dolor. Pero en un mundo feliz, la gente es controlada por medio del placer. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora sí, Orwell temía que lo que odiamos nos arruinara. Huxley temía que lo que amamos nos arruinara. Y eso es lo que estamos viendo también. ¿Quién tenía la razón? ¿Orwell o Huxley? ¿En qué mundo vivimos hoy? ¿En qué mundo vivimos? Lo bueno de esto es que son solo novelas. Son novelas futuristas. Ahora miren lo siguiente. Vamos a ver las características de una gran novela. Número uno, ¿qué necesitamos? Bueno, ahí tenemos un protagonista. Luego ese protagonista tiene una meta, una gran meta, pero tiene a los antagonistas que se oponen a que el protagonista alcance su meta. Y bueno, ahí dentro de esa historia hay tramas, ¿verdad? Hay conflictos que hacen que el protagonista no logre alcanzar su meta o que amenace que no alcance su meta. Y finalmente está el desenlace. Con estos elementos vamos a ver lo que viene a continuación con relación con la terminación de la predicación del Evangelio. ¿Quién es el protagonista en los últimos días? Alguien pensaría que es la Iglesia Católica. Pero el protagonista, el gran protagonista en los últimos días es la iglesia remanente.
es la iglesia que predica las grandes verdades para este tiempo. Y noten ustedes lo que dice aquí. En el libro Evangelismo, página 55, dice: ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. El concepto que se ha tenido en nuestro pueblo es que es demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero eso cambiará. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Ustedes creen que esto es cierto? Ahora, ¿cuál será la meta del protagonista? La meta del protagonista es predicar el evangelio a todo el mundo por todos los medios a su alcance. Hoy tenemos que predicar a través de la radio, la televisión, la internet. Tenemos que predicar a través de las publicaciones, pero hay un asunto que a veces, rara vez se medita. Miren lo que dice aquí. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Y nuestras casas de publicaciones se encuentran entre los medios más eficaces para realizar esta obra. Y yo siempre me pregunté por qué. Les diré algo, mis hermanos. Cuando yo era un estudiante en un colegio, yo escuchaba que los maestros de publicaciones nos decían: salgan a colportar, distribuyan publicaciones, porque los colportores, decían, serán los últimos en salir del campo de batalla. Y yo siempre me pregunté, si eso es verdad, ¿por qué la iglesia no le da tanta importancia a este ministerio? Y muchas veces me hice esa pregunta. Y yo crecí con eso. Yo colporté 10 veranos en México para poder ganar mis estudios. Así fue como estudié. Pero miren que mientras me iba haciendo más grande y me iba haciendo, ahora sí que ya un profesionista, y llegué a ser director de publicaciones de una misión en México, yo llegaba a las iglesias y veía que las personas no tenían un aprecio real por la obra de publicaciones. Entonces dije, ¿por qué? Si se me está diciendo a mí que los colportores serán los últimos en salir del campo de batalla con sus publicaciones, ¿por qué la iglesia no le da más importancia a esto? Yo había leído en el libro Colportor Evangélico que la sierva del Señor dice que cuando los miembros de iglesia comprendan la importancia de la obra de publicaciones, dedicarán más tiempo a esta obra. Entonces, como que no concordaba una cosa con la otra, pero ¿cómo entender que realmente sí es importante? Cuando yo estaba haciendo ese análisis, todavía la internet no figuraba como algo importante. Pero luego la internet aparece y pareciera que está desplazando a otros medios de comunicación y a la página impresa principalmente. Entonces la iglesia puede engañarse pensando que la obra de publicaciones no es importante. Pero miren lo que viene. Los antagonistas, ¿cuáles son? Es la unión de la iglesia y el Estado. Aquellos que buscarán impedir por todos los medios a su alcance que la iglesia cumpla con el propósito de Dios. Miren esto. Dice el libro Conflicto de los Siglos: el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo podrían estas dos instancias hacer que el mensaje no se dé a conocer? Bueno, si nosotros lo estamos predicando a través de la radio, lo estamos predicando a través de la televisión y lo estamos predicando a través de la internet, yo les voy a hacer una pregunta, mis hermanos, piensen en esto. ¿Puede el gobierno censurar estos 3 medios masivos de comunicación? ¿Puede hacerlo? Lo pueden hacer de la manera más fácil, muy fácil, solamente con un clic lo pueden hacer. Pero miren, hablando de la trama o conflicto, en la crisis final, nuestros medios masivos de comunicación más populares podrían ser censurados. Y a eso me refiero con radio, televisión o internet. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 438.
La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla. ¿Cuándo? Durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras. ¿Y qué dice aquí? Desalentadoras, sí, prohibitivas. ¿De veras vienen tiempos prohibitivos para la iglesia, mis hermanos? ¿De veras la iglesia va a enfrentar eso con nosotros como iglesia? Porque eso debiera de ponernos a pensar. Dice aquí, salió en la revista Time, el año 2013, dice que en tiempos de guerra, y bueno, los tiempos que vienen van a ser tiempos muy difíciles para Washington. Dice, Washington ha restringido a menudo las libertades personales en nombre de la seguridad nacional. Nosotros sabemos, por lo que ya hemos leído en el espíritu de profecía, hermanos, que vienen tiempos muy difíciles. Es un tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido hombres sobre la tierra. Ustedes lo saben bien. Ahora, la defensa adventista, esto es lo que piensa la iglesia, eso lo dice un libro que se llama Declaraciones, Orientaciones y otros documentos que publica nuestra iglesia. Dice, la defensa adventista de la libertad de conciencia reconoce que esta libertad tiene ¿qué? Tiene límites. Cuando un país tiene una prioridad ineludible, como por ejemplo la protección de sus ciudadanos contra posibles daños inmediatos, puede restringir prácticas religiosas de manera legítima. Eso es lo que dice la iglesia adventista del séptimo día. Que el mismo gobierno puede imponer algunas restricciones. Claro, restringir la libertad de conciencia con el fin de proteger a la sociedad de ofensas o perjuicios similares, de guardarla de peligros hipotéticos o de imponer la conformidad social o religiosa por medio de medidas como las leyes dominicales u otras prácticas religiosas ordenadas por el Estado, la iglesia adventista del séptimo día dice, no es legítimo. Pero ¿ustedes creen que le van a hacer caso al pueblo remanente de Dios, aunque el pueblo de Dios proteste? Miren, algunas veces dice esta página de internet, es importante controlar la información, especialmente donde la situación pertenece a problemas religiosos y la información erróneamente distribuida en una situación tensa puede causar resultados explosivos. Los medios de comunicación, dice Forstall en su libro censurado en los medios masivos, dice, los medios de comunicación han sido siempre cautivos de la religión y la política, despreciados y manipulados por ambos en maneras más allá de lo sufrido por los editores de libros. O sea que si alguien sufre cuando hay censura, son más bien los medios masivos de comunicación, como radio, televisión o internet, pero no la página impresa. Y la pregunta es ¿por qué? Porque radio, televisión o internet está en manos del gobierno, pero la página impresa está en manos del pueblo, está en manos de la gente. La gente decide qué hacer con esa información y eso es importante. Pero miren lo siguiente, el desenlace. ¿Cuál va a ser el desenlace de todo esto? El Espíritu Santo usará el medio de comunicación masivo menos popular en la actualidad. Es extremadamente difícil e importante censurar la página impresa. Como ya dijimos, en este caso el control de la información está en el pueblo. Dice que durante la Ilustración francesa, el régimen antiguo trató en vano de silenciar a sus críticos y evitar la circulación de obras subversivas. Esto fue lo que hizo. Pero miren lo que sigue diciendo. Un duro trato por parte de la ley se traducía a menudo en buena publicidad para esos libros. Como yo mencionaba, cuando se prohíbe algo, más queremos verlo. Si ustedes quieren ver qué película va a tener éxito, escuchen las noticias de qué se está diciendo con el fin de censurar esa película. Es parte de la promoción, es parte de la publicidad. Un duro trato, como ya dijimos, hace que eso ocurra, y eso pasó también con Voltaire en Francia. Muy bien, cuando Francia recurrió a la censura de libros en tiempo de la Reforma, no fueron los lectores de libros los que sufrieron, sino los editores franceses, porque de Holanda llegó todo el material escrito imaginable, aunque clandestinamente. Y a lo largo de la frontera con Francia, las imprentas holandesas hicieron que los libros siguieran circulando. Ahora la pregunta es, ¿se repetirá la historia? ¿Qué pasará? En Francia, dice este otro autor,
la prohibición de un libro beneficiaba a los competidores extranjeros y perjudicaba al comercio del libro francés sin que tampoco se evitara su publicación. Siempre ha sido así. La sierva del Señor, en la página 13, el colportor evangélico dice, es también en gran medida a través de nuestras imprentas como debe llevarse a cabo la obra de ese otro ángel que desciende del cielo con gran poder y alumbra a la tierra con su gloria. La pregunta sería aquí, ¿qué profecía se cumple con este ministerio durante la crisis final? Porque hay que ubicarnos. La página impresa hoy en día pareciera no tener mucho efecto que digamos. Y muchas personas se engañan pensando que eso es tiempo perdido, dinero perdido, pero no es así. Dios cuida de su palabra, dice la sierva de Dios. Y esa verdad está quedando en los hogares de la gente. Y entonces, en su momento, Dios usará todos esos instrumentos que están allí de una manera poderosa. Mañana vamos a ver precisamente cuál es esa profecía que se cumple en ese tiempo, no ahora, sino en ese tiempo. Pues bien, en una novela los personajes y situaciones son ficticios, pero en este caso los personajes y situaciones son reales. Ahora la pregunta que haríamos para profundizar bien en esto, ¿cómo está la libertad de expresión hoy? Está garantizada por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en 1948. Y dice ahí que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eso es lo que dice. Pero les recuerdo, cuando se acabe la libertad religiosa, se acabará la libertad de expresión. Esto va a ser así. No puede haber otra persona opinando y creyendo diferente. Hablar de un poder que impone sus creencias al punto que nadie puede comprar ni vender a través de ese boicot económico, nos dice mucho. Porque dice que incluso va a querer quitar la vida a las personas. Esa es una situación difícil, es una situación tensa. Esa es una situación que va a poner a prueba a todos los hombres. Y tendremos que hacerle frente a esto como si no hubiera otra persona sobre la faz de la tierra. Bien, siguiente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, en 1969, en el artículo 13, también dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole. Pero esto tiene limitaciones. Seguramente. Dice, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, dice, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué podemos decir nosotros de Europa, hermanos, en cuanto a la libertad de expresión? ¿Qué podemos decir? ¿Será que estamos mejor que en otras partes, que en otros continentes? Vamos a ver eso un momentito más. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. El gran conflicto, el último gran conflicto va a girar en torno a la ley de Dios. Eso lo sabemos. No tendremos que hacer frente a personas ateas que no creen en los mandamientos de Dios. No, ahí no está el problema, sino a personas que en nombre de la ley van a perseguir al pueblo de Dios porque estos no guardan el domingo. Observen eso. Por eso es urgente el mensaje de los 3 ángeles. Miren lo siguiente. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, porque guardamos el sábado como día de reposo, tal como está en la ley original, dice la sierva de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley de Dios. Noten este punto.
¿Cómo es posible que nos van a acusar a nosotros, que guardamos los 10 mandamientos, no 9 sino 10, de transgredir la ley de Dios? Bueno, es precisamente porque se va a imponer el día domingo como día de reposo, invocando los 10 mandamientos. Y eso, obviamente, haciendo que nosotros parezcamos como aquellos que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. ¿Qué debe suceder entonces para que esto ocurra? Los que proponen cambios en la Constitución de Estados Unidos actualmente deben, aparte de luchar en contra de la separación de la iglesia y el Estado, creer que la nación debe volver a la observancia de los 10 mandamientos, entre otras cosas. Pero la pregunta es, ¿realmente creen eso? Randall Terry dice, nuestro objetivo debe ser simple, debemos tener una nación cristiana, construida sobre la ley de Dios, sobre los 10 mandamientos, sin excusas. Si ellos creen que el domingo es el día de reposo, aunque la Biblia en ninguna parte diga que Dios cambió el día de reposo, imagínate lo que harán si logran cambiar la Constitución. Pueden imponer bajo el imperio de la ley un falso día de reposo, y la profecía dice que lo lograrán. Apocalipsis 13 es inequívoco en eso como en todo lo demás. O sea, eso va a ocurrir. Si nosotros creemos, hermanos, en la palabra de Dios, eso así será. Si esto es así, entonces, ¿qué nos debe mover a nosotros a compartir el Evangelio? A compartir las doctrinas que nos hacen un pueblo distinto. ¿Qué nos debe de mover? Ir y llevarle a la gente el mensaje. ¿Es el derecho a la libertad de expresión que yo tengo? ¿O es el derecho a la información que ellos tienen? ¿Qué nos debe de mover? Yo creo que nos deben de mover las dos cosas. Nos deben de mover las dos cosas. Nosotros, hermanos, tenemos libertad hoy. Y ya lo leímos. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla. ¿Cuándo? Durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Si hay una razón por la cual nosotros debiéramos hacer esto de una manera urgente, bueno, es que luego eso puede impedir que la misión se cumpla. La iglesia estaría en peligro. Por eso dice aquí en el libro Evento de los Últimos Días, nosotros como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Les comento algo. Era director de publicaciones en la misión de Chihuahua, en el norte de México, y me llamó la atención cuando yo vi un anuncio ahí en el boletín que decía: Santo Tomás se convierte en adventista del séptimo día. Era un título así medio periodístico. Santo Tomás. Y yo dije, ¿pero qué no es católico Santo Tomás? ¿Y qué no vivió en el siglo XIII por allá? ¿Y qué hace ahí convertido? Pero ya se decía la historia. Resulta que en Chihuahua hay un pueblo que se llama Santo Tomás. Y 15 años antes, un colportor fue y distribuyó muchos libros con el mensaje para este tiempo. Pero en 1998, yo iba llegando precisamente allá a Chihuahua, y el Papa Juan Pablo II estaba mandando una carta que se llama Dies Domini, hablando del Día del Señor. Cuando estas personas en Santo Tomás escucharon eso, algo los impactó, algo hizo que pusieran atención en eso y llamaron a un miembro de la iglesia adventista para que les explicara más. Porque ellos sentían, por lo que habían leído en esos libros 15 años atrás, que ahora la profecía se estaba cumpliendo. Entonces llaman al miembro de iglesia, pero él dijo, no, se me hace que esto es mucho para mí. Llamó al pastor y el pastor aún dijo, no, esto también es mucho para mí. Y entonces llamó al evangelista de la misión de Chihuahua. Y entonces este pastor fue y les habló una semana de puras profecías. Al final casi toda la iglesia decidieron bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día.
De paso, ni siquiera razón social tenía el edificio donde se reunían estas personas. Pero miren, cuando ya se estaban organizando ahí con ancianos, diáconos y todos los departamentos de la iglesia, alguien dijo, por algo ni siquiera el nombre le habíamos puesto a nuestro templo, porque este templo estaba destinado a llamarse Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mis hermanos, esto se va a repetir en miles de lugares en el mundo en la crisis final. Miles se convertirán en un solo día. Lo vamos a ver el día de mañana, ya bajo la luz de la profecía bíblica, ¿verdad? Pero bueno, un gobierno republicano, ¿qué es? Bueno, republicano según la Constitución es un gobierno en donde el pueblo tiene ¿qué cosa? Tiene el poder. El pueblo no puede ejercer el poder adecuadamente si carece de conocimiento. Incluso la Biblia lo dice. En los últimos días se tendrán que tomar decisiones importantes. ¿Cómo se harán si se carece de información? Compartir un libro es compartir ¿qué cosa? Es compartir poder. Porque imagínense, hermanos, que viene la crisis final y nos quitan a nosotros los medios masivos de comunicación. Imagínense lo que pasaría. ¿Cómo va a entrar la gente? ¿Cómo va a entrar el mundo? ¿Cómo va a entrar el mundo al último gran conflicto? ¿Cómo? ¿En tinieblas? ¿Completamente en tinieblas? ¿O nosotros, hermanos, podemos ser protagonistas? Ustedes y yo. Que así como esas maripositas son dirigidas por el Espíritu de Dios a ese mismo lugar, al lugar exacto, nos puede usar a nosotros para ir justamente con esas personas que van a leer la verdad y que quizás no van a tomar una decisión, pero en su momento lo van a hacer. ¿No les gustaría ser parte de eso? La Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el marco del Consejo de Europa, proclama la libertad de expresión en su artículo 10. Pero noten esto, porque esto es muy importante, esto les concierne a ustedes. Afirma que incluye tanto la libertad de opinión como la de recibir y transmitir informaciones o ideas sin injerencia de los poderes públicos. No obstante, admite que los estados puedan someter a las empresas de radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. El precepto permite restricciones legales basadas en una pluralidad de motivos de índole pública y privada. Observen eso. Si lo quieren leer, pues ahí está en inglés, ¿verdad? Ese es el artículo. La pregunta que tengo para ustedes esta noche es: ¿vamos a esperar que las cosas se pongan difíciles? ¿Vamos a esperar que las cosas se pongan difíciles? ¿Cambiarán las leyes? ¿Van a cambiar? ¿O siempre seguirán así? Esto no son conjeturas, es profecía. Es Apocalipsis 13. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice el Espíritu de profecía y es lo que dice también la historia. Siempre que hay alguien que anda predicando algo diferente a lo que el poder reinante quiere establecer, hay censura, siempre. Pero se ha demostrado a lo largo de la historia que el libro difícilmente se puede censurar. Sean libros, sean revistas, sean folletos. El Señor lo puede usar. Ahí lo dice Testimonios, tomo 9, página 69. La obra con nuestros libros debe ser el medio de dar rápidamente la sagrada luz de la verdad presente al mundo. Les voy a explicar algo. Con esto voy a terminar. ¿Ustedes saben cuánto dura el maíz para brotar? ¿O cuánto dura el frijol para brotar? Algunos dicen que 3 días, otros que 4, que 5, 6, 7, 8. Déjenme hablarles ahorita de la madera del futuro. Así se dice que es, la madera del futuro. Y se siembra en Japón. Es el bambú japonés. Preparan la tierra y siembran. Pero pasan 8 días y no ha brotado nada.
Pasan 15 días, nada. Un mes, nada. 3 meses, 6 meses, un año, no ha brotado nada todavía. Escuchen esto. Pasan 2 años, nada, pero el agricultor sigue. Y ahí está, preparando la tierra. La está abonando, la está fertilizando, la está regando. Pasan 3 años, no ha nacido todavía. 4, 5, 6 años, nada. 7º año, sale un pequeño brotecito de lo que será una planta poderosa. A las 12 semanas, a los 3 meses, ya mide 20, 22, 23, 24, 25 metros. Se le llama la madera del futuro. Y fíjense en esto. La pregunta es, ¿qué hizo el bambú en los otros 6 años anteriores? ¿Qué hizo? Les voy a decir. Primer año, en vez de crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Hay un dicho que dice que si quieres llegar muy alto, construir muy alto, tienes que pasar bastante tiempo en los fundamentos. Escuchen esto. Pues el bambú mete sus raíces. Primer año. Segundo año, mete más sus raíces. Tercero, cuarto, quinto y sexto año. Ya cuando está bien afianzado, ahora sí es tiempo de crecer hacia arriba. Y crece de una manera impresionante. Pues allá en Japón hay tifones, los ciclones, los huracanes. Vienen y arrasan con todo. Pero llegan al bambú japonés y el bambú japonés nada más hace esto. Y cuando pasa la tormenta, vuelve a quedar en su posición original. No se puede desarraigar. Quiero decirles una cosa, mis hermanos. Hay un medio de comunicación establecido por Dios, que es la página impresa. Hoy está echando un sistema de raíces impresionante. Mi tristeza es que muchos en la iglesia parecen no comprenderlo. Pero la obra de publicaciones está destinada a ser una obra importante precisamente en la última gran crisis. Y si bien esos tifones arrasan con todo, pero esto queda intacto, la última gran crisis echará por tierra. Y yo esperaría equivocarme. Radio, televisión o internet. Pero hay un elemento que no lo podrá eliminar, y es la página impresa. Eso está escrito, eso está profetizado, y nosotros tenemos que creer. Y con un sentido de urgencia, agarrar mis libros, agarrar mis publicaciones y dársela a la gente. Esa es mi responsabilidad. Llamar su atención a esas grandes verdades. Y una vez que yo ya lo hice, orar por esas personas. Que Dios use esos medios para que esas personas no entren al último gran conflicto sin la luz de la verdad. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y deseo que este congreso nos haga entender con claridad que es el tiempo de levantar la bandera de Cristo.